Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a culminar el tema 7 relativo a los medios de pruebas. Quedamos pendientes con la prueba de experticia, la prueba de inspección judicial, la prueba de indicios o prueba indiciaria y la prueba de reproducción de experimentos. Esta última lo voy a dejar como tarea para poder avanzar con la tarea número 3. Para avanzar al tema número 8, que quiero adelantar. Cabe destacar que este tema 8 no va para el examen. Tenemos el examen la semana que viene. Legalmente era hoy. Pero a petición de ustedes, ya que tienen exámenes esta semana y que no estén complicados, que puedan salir bien tanto en la materia que tienen examen como en mi materia, lo diferí para la semana que viene. Yo igual en la página, en el portal, modifiqué la fecha del examen para la semana que viene. Entonces tenemos examen la semana que viene. El examen va a comprender de preguntas, de problemas y preguntas de verdadero y falso. Como quién quiere ser millonario. Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la prueba de experticia. La prueba de experticia. La prueba de experticia es un medio de prueba que la realiza no la parte propiamente dicha, sino a través de unos terceros, que estos se hacen llamar o denominar expertos o peritos, y a través de estos expertos o peritos realizan un informe técnico, pericial o de experticia que se debe tener como un dictamen, ¿ok? Y este dictamen escapa de los conocimientos del juez. ¿Por qué se escapa de los conocimientos del juez? Porque el juez no es ingeniero. Si vamos a practicar una prueba de experticia sobre un inmueble, el avalúo, el valor real del inmueble, o si el inmueble tiene daños materiales en su infraestructura, el juez tiene los conocimientos técnicos, científicos, para decir cuánto vale el inmueble. No. O para decir cuánto es el daño que sufre el inmueble. No. ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son los expertos que pueden dictaminar esa experticia o ese dictamen? Los expertos o los peritos. ¿Okay? Los expertos. Los expertos pueden ser ingenieros, médicos, administradores, en caso de cuánto, de intereses. Sí, claro, auditores, siempre y cuando cumplan con los parámetros, con lo establecido en el colegio, en el colegio de contadores públicos, en el colegio de administradores de Venezuela, en el colegio de médicos. Ellos se deben capacitar para ser expertos. ¿Okay? Puede ser un artista, la opción de comunicación social, un experto fotógrafo, un experto camarógrafo, un experto informático. Esto a los efectos de los temas novedosos que se están viendo ahorita en relación a los delitos informáticos. Buenas noches, ¿cómo están? Toma asiento. Gracias. En cuanto a los delitos informáticos o los temas de materia telemática, para ellos se le designan unos expertos, que son los expertos informáticos, expertos que conocen de la materia, en cuanto se envía un correo electrónico a otro, porque de la base por la data. Por eso son expertos ingenieros en materia de informática, en sistemas. Entonces, el juez, con ese dictamen pericial o experticia que realizan los expertos, que pueden ser 3, uno por el actor, otro por el demandado y el tercero nombrado por el tribunal, o puede nombrarse un único experto, pero deben estar las partes de acuerdo. Las partes de común acuerdo deben
vamos a poner un único experto por economía procesal. Ok, no tenemos suficiente cuánto, vamos a pagar, vamos a poner un acuerdo y que sea un tribunal que designe el experto. Ok, y bueno, evita que la parte actora y la parte demandada se pusieron de acuerdo para la designación de un único experto, el tribunal lo acuerda y lo decide el tribunal, para que no lo decida ni el actor ni el demandado. Siempre uno u otro va a querer nombrar un experto de su confianza. ¿Ok? ¿Qué más les podría decir en cuanto a la prueba de experticia? Bueno, fíjense lo siguiente: la prueba de experticia se escapa de las manos del juez, pero ese dictamen pericial no es vinculante para el juez. ¿Por qué no es vinculante? Porque si el juez, al momento de darle el valor probatorio correspondiente conforme a la sana crítica, ¿ok? Sana crítica, el juez va a verificar si ese medio de prueba guarda relación o no con el tema de accidente. ¿Ok? El juez va a decir que comparte el criterio establecido en ese dictamen pericial, o se aparta del mismo y lo desecha del valor, lo desecha del legajo probatorio. Ya eso queda a soberanía del juez decir si lo acepta o se aparta de ese dictamen pericial. Ello lo hace conforme a la sana crítica. ¿Alguna duda? ¿Me expliqué bien o es un poquito enredado? ¿Está claro? Recapitulo: la prueba de experticia es un medio de prueba que se solicita, bien sea dentro del lapso probatorio o a través de las pruebas oficiosas dictaminadas por el juez. Puede ser a instancia de parte o de oficio. ¿Ok? Empezando por allí. En segundo lugar, estas pruebas de experticia son las que se escapan de los conocimientos del juez. ¿Por qué digo que se escapan de los conocimientos del juez? Porque el juez conoce de derecho, el juez conoce de las leyes, de la jurisprudencia, de las doctrinas, pero el juez no conoce de números, no conoce del cuánto de un inmueble, el valor de un inmueble, temas de ingeniería, temas de plomería, ¿okay? Temas de informática, que ellos van a ser como los auxiliares de justicia, que van a ser designados para que la prueba de experticia sea evacuada o materializada y posteriormente sea apreciada o no por el órgano jurisdiccional. Muy bien, ¿me entendí? ¿Me expliqué bien? ¿Ok? 20 puntos. Entonces, bueno, ya sabemos ya más o menos el concepto básico, cómo se debe establecer la prueba de experticia, pero vamos ahora a conocer la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la prueba de experticia radica, ¿verdad?, en el conocimiento fáctico que realizan los expertos que se escapan del conocimiento del operador de justicia. Recuerden que el operador de justicia requiere de los expertos para leer el dictamen y conocer a través de los conocimientos científicos técnicos de ellos y el resultado que pueda arrojar en el dictamen, es decir, esta prueba es apreciable en derecho o no puede ser apreciable. Si es apreciable, el valor probatorio se le otorgará conforme a la sana crítica. ¿Me expliqué? Esto es la naturaleza jurídica. Ahora vamos con el objeto. El objeto de esta prueba es sencillo. ¿Por qué es sencillo el objeto de esta prueba? Porque aquí lo que se debe determinar con el objeto es que si los expertos o peritos, o como lo queramos llamar, guardan o no relación con el tema decidente, en el caso específico, la prueba debe guardar relación con lo establecido en un juicio. Una pregunta, un problemita, así rapidito. Escuchen esto. En un juicio
de una acción reivindicatoria. O sea, quiero que se me restituya el inmueble. Y que el inmueble tiene en su infraestructura, tiene, ¿cómo es lo que se llama cuando hay que frizar? ¿Cómo se llama? Filtración, humedad, ¿no? Ok, y los expertos dicen, no, esta filtración, esto amerita de un daño, y ese daño vale tanto. Si me promueve una prueba de experticia y me solicitamos respetuosamente la designación de unos expertos informáticos, ¿qué va a saber un experto informático con algo que tiene que ver con infraestructura? Ustedes me dirán. ¿Y un albañil, profesor? No, experto. Tiene que ser ingeniero. Albañil no. Porque albañil es en la parte de obras, es la parte de obras. ¿Ok? Es la parte de obras. ¿No pasa bien? Mi profesor tampoco. Ese es el ejemplo que voy a dar. ¿Me agarran la idea? Entonces se tienen que buscar los expertos de la materia correspondiente que se vaya a promover la prueba. ¿Me expliqué bien, Antonio? ¿De qué tarde hoy? ¿Me tienes que grabar la canción? Ok, hoy te sustituyeron. ¿Me expliqué bien? ¿Vamos bien? Entonces, el objeto radica en ese punto de vista. Para los que me llegaron tarde, voy a dar el tema 8, pero no se asusten. El tema 8 no va para examen. ¿Ok? Vámonos con el procedimiento. Muy importante. Quiero que me quede claro esto, porque esto podría ser pregunta de examen, que es la semana que viene. El procedimiento en el trámite o interprocedimental de la experticia, de la prueba de experticia, se lleva a cabo por promoción de prueba, admisión y designación de los expertos, la juramentación de los expertos, recusación de los expertos, actividad de los expertos y observaciones de las partes, dictamen pericial y aclaratorios y ampliaciones del dictamen. Vamos a comenzar por la promoción. La prueba de experticia o el medio de prueba de experticia contemplado en el Código Administrativo Civil se promueve en el lapso probatorio, ¿ok? Esa es la oportunidad procesal correspondiente en el lapso probatorio. ¿Y de cuánto estamos hablando del lapso probatorio? Un lapso de 15 días para promover las pruebas, ¿recuerdan? Ok. Entonces, la promoción es en el lapso probatorio, en el lapso de 15 días que uno puede promover la prueba de experticia. O a través de los medios oficiosos del juez, que el juez quiera de oficio practicar una experticia o una inspección, pero eso es aparte. Eso no nos enredemos. El lapso es en el lapso de promoción de prueba. Es la oportunidad procesal correspondiente para promover la prueba de experticia. ¿Me expliqué? Ok. Vámonos con la admisión y designación de expertos. El juez, cuando se va a pronunciar o va a providenciar los medios de prueba a través de un auto de admisión, él observa que la prueba es admisible en cuanto da lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal e impertinente, salvo su apreciación en la definitiva. Este es un auto que yo redacté mentalmente. Cuando el tribunal admite una prueba de esta índole, ¿cómo la admite? Este tribunal admite el presente medio de prueba de experticia por cuanto no es manifiestamente ilegal e impertinente, salvo su apreciación en la definitiva. En consecuencia, fijo para el segundo día de despacho siguiente a las 10 de la mañana para que se lleve a cabo el acto de nombramiento de expertos. Les redacté el auto de pruebas de mi mente. ¿Ok? Ok.
Entonces el tribunal admitió la prueba y fijó de una vez el acto de nombramiento de experto. Vamos para allá. Llega el segundo día de despacho, a las 10 de la mañana, llega el alguacil, anuncia en las puertas del tribunal el acto de nombramiento de los expertos sobre este asunto. Y comento, hay 3 escenarios que se puede dilucidar en cuanto al nombramiento de los expertos. Entonces, nos adentramos ya al nombramiento de los expertos. ¿Qué sucede si en el acto de nombramiento de los expertos ninguna de las partes concurre al acto? Viene el alguacil, anuncia el acto en las puertas del tribunal, y al observar que ninguna de las partes está presente para el acto de nombramiento de expertos, hay una consecuencia jurídica, pero esa consecuencia jurídica no le va a ser reputable, no le va a ser dañino. Ya les voy a explicar por qué. Porque el lazo de evacuación de pruebas es un lazo de 30 días, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Oye, no pude faltar, falté al acto de nombramiento de expertos porque choqué, o se me hizo muy tarde, o tuve una cola, o estuve en otro estado en una audiencia. ¿Okay? ¿Qué pasa si ninguna de las partes concurre al acto? Simple y llanamente el tribunal levanta un acta y deja constancia en el expediente de que se declara desierto el acto de nombramiento de expertos por la incomparecencia de las partes. Y aquí, bueno, después llega el abogado, la parte promovente de la prueba de experticia, en virtud de que fue declarado desierto el acto de nombramiento de expertos motivado a la incomparecencia de ambas partes, solicito muy respetuosamente, ciudadano juez, me sea fijado nueva oportunidad para el acto de nombramiento de expertos. El tribunal, por auto separado, conforme al principio de celeridad procesal, vale decir, dentro de los 3 días, provee de la siguiente forma. El tribunal acuerda de conformidad lo solicitado. En consecuencia, se fija nuevamente para el segundo día, a las 11 de la mañana, el acto de nombramiento de expertos. Y le fijo nuevamente el acto de expertos. Entonces, esa es la consecuencia. O sea, tiene otras oportunidades, siempre y cuando se practique dentro del lapso de evacuación. Pueden haber declarado desierto 3 veces, 4 veces, pero muy importante es que esa prueba debe practicarse dentro del lapso perentorio de 30 días de despacho, que es el lapso de evacuación de pruebas, porque esta prueba fue admitida previamente. ¿Okay? ¿Alguna duda? Ya salimos de aquí. ¿Qué pasa si en el acto de nombramiento de expertos las partes comparecen a ambas partes? Aquí es muy sencillo. Las partes comparecen al acto de nombramiento de expertos y ellos van, cada uno, con su experto. ¿Ok? O puede darse la eventualidad de que Daniela, parte autora, y Mili, parte demandada, mira, qué posibilidad hay que por economía procesal, por quantum, la cosa está un poquito difícil, vamos a designar un único experto, pero que sea el tribunal. Y pagamos, pagamos entre los dos, entre las partes, pagamos los honorarios del experto. Tú no tienes problema como parte, déjame hablar con mi cliente, tú hablas con tu cliente, no tiene problema. Déjame hablar con el mío, tampoco tiene problema. Bueno, ustedes hablan con el tribunal y en este mismo acto hemos decidido de común acuerdo que usted designe un único experto para que se materialice la experticia. El tribunal deja constancia en esa misma acta, deja constancia y nombra al experto allí mismo. Y ese experto, como no va a estar en el tribunal,
se tiene que librar una boleta de notificación para que posteriormente venga el experto con su carta de aceptación a aceptar el cargo. Y luego de que acepte el cargo, debe prestar el debido juramento de ley correspondiente. Después el tribunal le dio una carta, una credencial, para que con esa credencial pueda hacer la actividad probatoria que únicamente le compete a él. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí. Carlos, ¿sí? Pero no hay acuerdo entre las partes y cada quien trajo su experto. Nada. Tú trajiste a tu experto. Tu experto es Caireli, no se me fue el nombre. Es que estoy inspirado en una buena clase y como uno se inspira, a mí se me olvidan los nombres. Fíjate lo siguiente. Caireli es la experta y Crisbel es la experta de Mili. Tiene como deber Caireli, como experta designada por la parte actora, traer su carta de aceptación. ¿Okay? Y en este mismo acto de nombramiento de experto, el tribunal dice lo siguiente: en este acto, la apoderada judicial de la parte actora Daniela tal, improbado tal, designa como experta a la ciudadana Caireli Mujica, pseudo entidad número tal, inscrita en el Colegio de Ingenieros tal, como perito evaluador por la parte actora, el cual consigna en este acto su carta de aceptación. Asimismo, la parte demandada, la apoderada de la parte demandada, Mili Vadillo, designa a la ciudadana Cristel Sierra como perito evaluador, ingeniero tal, colegio abogado tal, como experto designada por la parte demandada, la cual consigna en este acto la carta de aceptación. Finalmente, el tribunal designa como experto por parte del tribunal a Carlos Medina en su condición de ingeniero lo cual se deberá notificarlo a él mediante boleta. Pero los dos expertos designados, tanto actor como demandado, tienen un lapso de 3 días para juramentarse ante el tribunal. Porque una cosa es que te haya aceptado la carta, pero otra cosa es que tú me tienes que prestar juramento en el tribunal. Pero ya vamos para acá. 3 días. Ahora vámonos con solo una de las partes comparece al acto. Para finalizar esta parte, solo una de las partes comparece al acto. ¿Qué consecuencia conlleva o trae cuando una sola de las partes comparece al acto? Si comparece la parte promovente de la prueba y no comparece la contraparte, se designa, o sea, la parte promovente consigna la carta de aceptación y designa a su experto de confianza, pero el tribunal nombra al experto de la parte ausente y por parte del tribunal. ¿Listo? O sea, dos. El tribunal designa a los dos. ¿Ok? Sencillo. ¿Alguna duda? No. Ok. O sea, vamos 20 puntos. O sea, ustedes van a sacar 300 puntos. No, si los 300 puntos. Me expliqué bien entonces, ¿no? Ok. Entonces, ahora vámonos por la juramentación de los expertos. Ya una vez adjudiculado, una vez que se haya realizado esta formalidad, nos vamos con la juramentación. El tercer día siguiente llegó el tribunal y las partes deben llevar a sus expertos para que presten el debido juramento de ley y el tribunal ahí mismo le dice
considera una carta, una credencial, le dan una credencial para practicar esa experticia. ¿Para qué esa credencial? Sencillo, porque si deben practicar una experticia en un sitio que no les puedan permitir el acceso, con esa credencial les tienen que dar el acceso. Porque si no, están obstaculizando con la justicia. Y eso es un delito. ¿Sí o no? Correcto. ¿Sí o no? Si me obstaculizan a hacer una práctica como auxiliar de justicia, no es una obstaculización so pena de cometer un delito. Ahí está. Pero ¿qué pasa si el experto no viene a juramentarse? El tribunal va a designar a otro experto, porque es carga de las partes traer a su experto a la juramentación. Y es responsabilidad del experto venir a la juramentación. Si tú no viniste a la juramentación, te voy a tener que designar a otro experto. ¿Y ese día es ahora señalado? No, al día de las 8:30 a 3:30. No hay una hora en específico. ¿Ok? Salvo que el tribunal lo indique por auto expreso. ¿Me expliqué? Ahora vámonos con el tema de la recusación de los expertos. Pues fíjense, así como el juez, alguacil y secretario, que son las autoridades del tribunal, están sometidos a inhibición y recusación, clase de lo cual explicamos el semestre pasado, ¿cierto? Explicamos recusación y inhibición, ¿recuerdan? Bueno, los expertos como auxiliar de justicia no se escapan de una recusación por parte de la contraparte. Pero esa recusación debe darse en un lapso de 2 días. No anoten, está en la guía. Yo quiero que me presten atención. No anoten, por favor, guardando el lapicero. No anoten. Todo está en la guía y quiero que me presten atención. Un lapso de 2 días para poder recusar a la experta Ixenay. No, yo posiblemente trato de recusar a Ixenay conforme a la causal tal del artículo tal del CPC, por cuanto Ixenay, ¿cuánto apellido Peña? Ixenay Peña es familiar de la parte que la está promoviendo. Entonces, Ixenay está parcializada, ¿o no? Entonces, está sujeta a una recusación. Entonces, es un lapso de 2 días para la recusación de los expertos. Ahora vamos con la actividad científica técnica por parte de los expertos y las observaciones de las partes. Cuando los expertos proceden a realizar su actividad o materializar su práctica científica técnica, que ellos únicamente conocen por excelencia, ellos deben, todo lo que ellos recogen, deben plasmarlo en un informe, ¿ok? Y ese informe es el dictamen pericial, pero no lo vayamos para acá todavía. Esas actividades que ellos realizan, ellos se trasladan, van al sitio, toman fotos, graban, ¿ok? Apuntan, sacan sus cálculos, hacen una serie de actividades que se escapan del conocimiento del juez, porque el juez conoce de derecho, el juez no conoce de que es una filtración, el juez no conoce que es una tubería rota y cómo se cambia eso. Tú le vas a decir, ay, señor juez, ¿tú sabes cómo se cambia eso? No, el juez sabe de derecho, pero en base a lo que arrojen los expertos por el dictamen pericial, es que el juez comparte el criterio sostenido por los expertos, o simplemente no lo comparto, porque no es vinculante para el juez. Ahora, si de esa experticia arrojan serios daños severos alegados por la parte en su escrito original, el juez lo va a tomar conforme a la sana crítica. ¿Y qué es la sana crítica? Un mecanismo o sistema de valoración de pruebas. Tarifa legal, sana crítica,
Son sistemas de valoración de pruebas. Igual que la máxima experiencia, que son los conocimientos científicos, técnicos que tiene el juez para examinar de las pruebas, plasmarlas en la sentencia, conforme a lo alegado y probado en autos. Las observaciones, las partes pueden hacer observaciones a esas actividades, porque eso se llama control y contradicción. Las partes pueden ir, pueden asistir. No entorpecer a la actividad de los expertos, sino a cooperar o hacer algunas observaciones que no les parezcan. ¿Me expliqué? Porque una cosa es entorpecer, obstaculizar, y otra es cooperar. Porque nosotros somos abogados, los abogados debemos cooperar con la justicia. No debemos torpedear. Porque el abogado que torpedea la justicia es un abogado que no tiene ética ni moral y que incurre en lo contemplado en el artículo 17 del CPC, que es falta de lealtad y probidad. Entonces, aquí debemos esto, no agarrado de la mano como dice el Puma en la canción, sino que debemos estar acompañados de estos expertos para cooperar, ilustrar en qué les puedo ayudar, en qué les puedo cooperar. Oye, puedo hacer tales observaciones, hasta allí. No involucrarse en la actividad de los expertos, porque es único, independiente y propio que tienen los expertos. ¿Alguna duda? ¿Me expliqué bien? Sí. Estamos muertos por aquí, no por aquí. Ahora, dictamen pericial. Yo quiero que les quede claro que este dictamen pericial, ¿verdad?, es como una sentencia. ¿Qué hora es? 3:17. 3:16. No, va 32 minutos. Vamos buenísimo, 3:16. Entonces lo terminamos ahorita en 20 minutos y en 10:30. Buenísimo, vamos a muy buena hora. El dictamen pericial no es más que la sentencia coloquialmente hablando de los expertos. Es el dictamen, es el fallo, es el resultado obtenido por los trabajos, por la materialización, por las actividades realizadas por los expertos. Es el resultado que ellos obtuvieron, es su decisión. Pero es el dictamen, porque es un resultado. Y como conclusión consideramos que tal cosa. Pero este dictamen pericial debe cumplir con unos tratamientos. ¿Cuáles son estos tratamientos? Sencillo. Este dictamen debe ser congruente con lo que se está dilucidando en un juicio. ¿Me expliqué? Debe ser algo congruente, pertinente, no descabellado. Tiene que estar enmarcado dentro de lo que se dilucida en un determinado juicio, el dictamen pericial. Porque si me van a hablar de un dictamen pericial realizado por los expertos, si estamos hablando de un juicio sobre un inmueble, no me vas a venir a posicionar un dictamen pericial sobre una computadora. Sobre, no, que el correo electrónico. No, aquí estamos dilucidando esto. La infraestructura de un edificio, de una vivienda, de un inmueble, se va a caer. ¿Cómo tú me vas a posicionar un dictamen pericial sobre un correo? Es algo impertinente, ¿no? Es algo incongruente, descabellado. Entonces, tiene que ser necesariamente, obligatoriamente, mejor dicho, relativo a lo que se está discutiendo en autos, a los hechos controvertidos. Los expertos no pueden salirse dentro de ese marco, porque si no, ese dictamen pericial estaría sujeto a que el juez, cuando le vaya a dar valor o no probatorio en la sentencia de mérito, diga: el medio de prueba conforme a la sana crítica
ser impertinente. No me demuestra nada, no me dice nada, no guarda relación, o sea, no me aporta nada esa prueba. Entonces lo desecho. Puede que el dictamen pareciera que está bueno, que esté chévere, pero hay ciertas dudas, hay unas cuestiones numéricas que unas ciertas discrepancias. Existe lo que es la aclaratoria y ampliación del dictamen, que se debe pedir dentro de los 2 días siguientes. No anoten, por favor. Toca el código y está en la guía. Usted lee la guía y le va a encantar, se lo aseguro. Y si no le gusta, no me lo diga. La aclaratoria y ampliación, 2 días. Las partes pueden, cuando leen el dictamen, van a decir, oye, pero no me quedó claro un particular relativo a la experticia. Y por diligencia le pide al tribunal, oye, mira, no me quedó claro tal punto. Solicito respetuosamente, honorable del tribunal, honorable órgano jurisdiccional, que los expertos amplíen o aclaren tal punto. El tribunal lee la diligencia, ve el dictamen y si lo considera, insta a los expertos por autoexpreso. Exhorto a los expertos fulano, sultano y perecero a que realicen una aclaratoria o una ampliación del dictamen por cuanto se evidenció del mismo, dentro del contenido del mismo, tal cosa. En consecuencia, tienen un lapso de 5 días para la presentación de la aclaratoria o la ampliación. Hasta aquí terminamos lo que es la prueba de experticia. Creo que de todas las pruebas, como que la que más me inspiré fue esta. Vamos a leer los artículos de la experticia. ¿Qué hora es? 3:12. Okay. Para pasar de seguida a lo que es la inspección, inicio y vamos al tema 8. Por favor, léanse el artículo 451. Artículo 457. Cuando una de las partes dejare de concluir al acto de nombramiento de los
El siguiente. Artículo 458. El tercer día siguiente a aquel en que se haya hecho el nombramiento de los expertos por las partes, a la hora que fije el juez, los nombrados deberán concurrir al tribunal sin necesidad de notificación a prestar el juramento de desempeñarse fielmente al cargo. A tal efecto, cada parte, por el solo hecho de hacer el nombramiento de su experto, tiene la carga de presentarlo al tribunal en la oportunidad así señalada. Si el experto nombrado no comparecer oportunamente, el juez procederá inmediatamente a nombrarlo como tribunal. 459. Artículo 459. En la experticia acordada de oficio o de requerimiento de parte, el experto o los expertos que nombre el juez prestarán su aceptación y juramento dentro de los 3 días siguientes a su notificación. El siguiente. Artículo 460. En el mismo acto de juramentarse los expertos, el juez consultará a cada uno de ellos sobre el tiempo que necesiten para desempeñar el cargo y luego lo fijará sin exceder de 30 días y fijará también el término de la distancia de ida y vuelta respecto del lugar donde haya que practicarse la diligencia, si es que fuera el caso. Anthony, continúa tú. 461. Artículo 461. En todos los casos, el juez podrá prorrogar el tiempo fijado a los expertos cuando estos así lo soliciten ante su vencimiento y lo estimen procedente en fuerza de las razones abusivas. 462. Cuando el objeto de la experticia fuera de tal naturaleza que a juicio de los expertos las diligencias pueden practicarse inmediatamente después de los juramentos, así podrán hacerlo, rindiendo el dictamen acto continuo previa autorización del juez. 463. Los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacer las observaciones que crean convenientes. Previa deberán retirarse para que los expertos deliberen solos. 464. Los expertos están obligados a considerar en el dictamen las observaciones escritas que las partes o sus delegados les formulen, las cuales acompañarán originales al dictamen. 465. Los expertos procederán libremente en el desempeño de sus funciones, pero no podrán destruir o inutilizar las cosas sometidas a su examen sin autorización del juez. 466. Los expertos, junto o por medio de uno de cualquiera de ellos, deberán hacer constar en los autos, con 24 horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia. 467. El dictamen de los expertos deberá rendirse por escrito ante el juez de la causa o su comisionado, en la forma indicada por el Código Civil. Se agregará inmediatamente a los autos y deberá contener por lo menos descripción detallada de lo que fue el objeto de la experticia, métodos o sistemas utilizados en el examen y las conclusiones a que hayan llegado los expertos. El siguiente. Artículo 468. En el mismo día de su presentación o de los 3 días siguientes, cualquiera de las partes puede solicitar del juez que ordene a los expertos aclarar o ampliar el dictamen en los puntos que señalará con brevedad y precisión. El juez, si estimare fundada la solicitud, así los acordará sin recurso alguno y señalará tal fin a un término prudencial que no excederá de 5 días. 469. Artículo 469. El experto que dejare de cumplir su cargo sin causa legítima incurrirá en una multa de 500 bolívares a 2.000 que le impondrá el juez según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir. El siguiente. Artículo 470. 470. En los casos de falta absoluta de alguno de los expertos, se nombrará otro conforme a las disposiciones anteriores, y en los demás casos de falta se hará únicamente nuevo señalamiento del plazo para realizar la experticia. En todo caso, si el impedimento del experto durase más de 15 días, se nombrará el nuevo experto conforme a las disposiciones anteriores. El siguiente. Artículo 471. Una parte no podrá recusar al experto que haya nombrado o aquel que nombre el juez en su lugar, sino por causa de superviniente. Muy bien, toma asiento. Los artículos que leyó Daniela y leyó Anthony están marcados en este resumen que le hice aquí. Clarito. Y mi explicación dada en clase. Creo que de todas las pruebas como que la que más me destaqué fue esta. Lo dije hace ratito y lo reitero. Porque esta prueba es bella. La experticia es bella. La prueba de experticia es bella. 45. 3 y 25. 45.
Lleva 45. ¿Te refieres a la hora? Ah, la hora. Ley 20, sí. Ley 20. Bueno, nos quedan 10 minutos para dar estos términos de prueba para a partir de las 3:30 en adelante dar esto. ¿Alguna duda sobre la prueba de experticia? ¿Todo quedó claro? Sí. Quedó bien claro primero. Daniela, Caireli, todo. Isanay. Como el baile. Como el guay, Muy bien. Ese lo digo todo, es como que lo copiaste de mí, porque yo tengo esa palabra. Qué bueno, qué bueno. Inspección judicial. Esta prueba de inspección judicial es una prueba interesantísima. ¿Por qué no es una prueba bella? Porque esta es una prueba que conforme al principio de inmediación que tiene el juez se traslada y se constituye a un sitio en específico, a un inmueble, a una cosa o a ver un documento, y él lo va a evidenciar, lo va a tocar, lo va a palpar con la cuestión sensorial. O sea, él va a utilizar a través de este medio de prueba sus 5 sentidos. Va a olfatear, oye, entré en el inmueble y me pareció que hay un olor nauseabundo. Vamos a dejar constancia, señora secretaria, en el acta de inspección judicial. Dejo constancia que la pared está destruida, está rayada. Mira, esos cables que están allí, vamos a dejar constancia. El juez lo determina a través de sus sentidos, correcto, de su sentido, es sensorial. Él lo va a palmar, lo va a tocar, lo va a oler, lo va a ver, lo va a oír, lo va a tocar ese ruido. Uy, ¿de dónde viene ese ruido? Qué horrible. El olor, hay un olor nauseabundo, es que hay una tubería de agua negra. Un ejemplo, pues. Entonces, a través de las actividades sensoriales que tiene el ser humano, en este caso el juez es un ser humano, huele, observa, toca, tiene esa particularidad y eso lo va a dejar constancia en un acta. Y eso va a ser un medio de prueba. Y si la prueba tiene relación con el tema de accidente, el juez, conforme a la sana crítica, le va a otorgar el valor probatorio que merece. Ahora, sin más preámbulos, vámonos con la promoción. La inspección judicial se promueve en el lazo probatorio, igual que en la experticia, que en las posiciones juradas, que en la documental, como en todo el lapso de 15 días. ¿Ok? Su objeto. ¿Cuál es el objeto de esta prueba? El objeto de esta prueba radica en que es el juez el que se va a trasladar y construir en el sitio para dejar constancia de los particulares requeridos por la parte promovente de situaciones palpables, evidenciables, que pueda dejar constancia en el acta y que me puede favorecer a mí en el determinado juicio. ¿Okay? En cuanto a la materialización, el juez, una vez que admite la prueba de inspección judicial, va a fijar para el tercer día, por ejemplo, no el tercer día, a veces puede ser el segundo, el tercero, el quinto. Recuerden que tenemos un lapso amplio de 30 días de despacho para la práctica de las pruebas. ¿Okay? Pero supongamos que lo fijó para el tercer día, la parte promovente de la prueba no compareció en juicio, se declara desierto. No obstante, puede solicitar nuevamente que se fije en una oportunidad para que se practique la prueba de inspección. El tribunal emitió la prueba de inspección y llegó el día, lo anuncia en la puerta del tribunal, está la parte promovente de la prueba y la otra parte también está, vamos a practicar la prueba. Se va el juez con las partes en un vehículo, vamos a practicar la inspección judicial. Y aquí ya se estaría materializando la prueba de inspección, ¿ok? Conforme al principio de inmediación y el principio de control y
contradicción de la prueba, porque las partes controlan su prueba, las partes contradicen, y cuando el juez ya vaya a dejar constancia sobre los particulares establecidos en la inspección, él va a dar constancia que esa pared está rayada, pero viene a escribir y dice, lo pongo por ser impertinente. Yo le diré como juez, aquí hay control y contradicción, te está contradiciendo, ¿ok? Está poniéndose al particular. Yo lo resolveré en la sentencia de mérito. Debo contarse que la pared está rayada. Y yo en la sentencia verificaré si ese rayón en la pared tiene que ver con el tema de accidente. ¿Me expliqué? Sí. ¿Me expliqué? Esto es en cuanto a la materialización y la apreciación, las pruebas, el juez cuando las vaya a valorar o no, las va a apreciar conforme a la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Sistema de valoración de pruebas. Vamos a leer los artículos de la inspección, que son corticos. Antes, de nuevo. Son poquitos. Léete el artículo 472. Artículo 472. El juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido del documento. Siguiente, 473. Artículo 473. Para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o quien haga sus veces y uno o más prácticos de su elección cuando sea necesario. Las partes, sus representantes o apoderados podrán concurrir al acto. Artículo 474. Las partes, sus representantes y apoderados podrán hacer al juez de palabra las observaciones que estimaren conducentes, las cuales se insertarán en el acta si así lo pidieron. Por ejemplo, lo que hizo Clivel hace un instante, que se opuso al particular por cuanto no guarda relación con el tema de accidente, y yo como juez vengo y le digo, tomo en cuenta tu oposición, sin embargo, yo lo resolveré en la sentencia de mérito. ¿Ok? Me escabullo. Continúe. Artículo 475. El juez hará extender en el acta la relación de lo practicado sin avanzar opinión ni formular apreciaciones, y para su elaboración se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 189. El juez podrá, asimismo, ordenar la reproducción del acto por cualquiera de los medios, instrumentos o procedimientos contemplados en el artículo 502, si ello fuere posible. Artículo 476. Las funciones de los prácticos se reducirán a dar al juez los informes que éste creyere necesarios para practicar mejor la diligencia, informes que podrá solicitar también a alguna otra persona juramentándolo. Los honorarios de los prácticos serán fijados por el juez a cargo de la parte promovente de la prueba o de ambas partes, de formitar, si se hubiera ordenado de oficio. Estamos listos. Voy a tomar asiento. Lo que expliqué previamente y guarda relación con lo que establecen los 5 artículos que leyó Anthony de la inspección judicial. Fíjense que la inspección judicial es más sencilla que la inspección. La inspección es un traslado que hace el juez. Ahora yo les voy a explicar algo doctrinalmente. El Código Civil te habla de inspección ocular, pero el CPC te habla de inspección judicial. Si vemos, el legislador para aquella época te habló de inspección ocular e inspección judicial, per se, al final es lo mismo. Solo que el legislador le dio una definición o un concepto distinto entre uno y otro, pero en sí es lo mismo. A diferencia de la prueba de inspección ocular preconstituida. Cuando es preconstituida, la palabra preconstitución viene antes del juicio. Que eso lo hago para los fines de salvaguardar ese medio de prueba, de que no me vayan a tumbar la pared y frizarla. ¿Ok? De dejar por sentado ese daño. Para eso que sirve la prueba preconstituida o una inspección preconstituida, una inspección ocular, una solicitud. Y se debe ratificar
en el lapso probatorio. Tú Tú lo consigues con el nivel de la demanda. Tú vas a preconstituir pruebas, tú vas a comenzar a fabricar pruebas a buena línea. No fabricar, no es el término. A promover. ¿Ok? Voy a promover estas pruebas para tenerlas, para posicionarlas conjuntamente al escrito liberal. ¿Alguna duda? Saltamos a la prueba de indicio, terminamos, ponemos pausa, 3 minutos y comenzamos. La prueba de indicio se encuentra consagrada en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. Esta prueba viene del latín indicium. ¿Qué quiere decir? Que es un medio de prueba de carácter indirecto, que a través de otros medios de prueba que son, de alguna forma, son indirectos, atañen o pueden guardar relación de forma indirecta a los hechos controvertidos. Que esta es la prueba de indicio, es una prueba que es un mecanismo indirecto, como decir, pruebas de las pruebas. ¿Me expliqué? Son medios de pruebas de carácter indirecto, pruebas de pruebas, que se vienen a traer de un hecho desconocido a uno conocido. Por eso es el carácter indirecto de esta prueba. Si podemos leer el artículo 510, lo dice clarito y lo vamos a leer. Este medio de prueba de indicios debe ser con el asunto que se va a dilucidar, debe ser concordantes, convergentes y concurrentes. Si se cumplen con estos elementos, cumplen con el requisito o la definición o el medio de prueba, mejor dicho, que se llama prueba de indicios. Leen el 510. Daniela, por favor, leen el 510. Artículo 510. Los jueces apreciarán los indicios que resulten, Los jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, que resulten de auto en su conducto. ¿Sigue? teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia. Gravedad, concordancia y convergencia. Entre sí y en relación con las demás pruebas de autos. Y demás pruebas de auto. Ahí está. Eso es la prueba de indicio. Y aquí concluyo el tema de las pruebas. Muchísimas gracias.